vamos a meternos ahora en otro tema. Bueno, más o menos vamos a seguir en la misma línea, porque vamos a hablar con el candidato a diputado nacional por el Frente Amplio por la Democracia, el doctor Ricardo Alfonsín. Doctor Alfonsín, ¿cómo le va? Muy buen día. ¿Cómo les va? Muy buen día, mucho gusto. Estoy bien encuadrado en la pantalla, no sé manejar. Sí, lo vemos perfecto. Lo vemos perfecto, la verdad. Se lo ve muy bien, además. Muchas gracias, qué amable. Se lo ve muy bien. Bueno, siempre es un placer poder hablar con usted, doctor Alfonsín. La verdad es que cada vez que charlamos nos pone muy contentos, porque además tiene una visión muy interesante de todo lo que viene sucediendo, ¿no? Y queremos seguir conociendo un poquito más, porque será una semana clave, será una semana clave, sobre todo, me gustaría arrancar con esto, que es muy importante, que tiene que ver con ficha limpia, ¿no? Sí. ¿Qué va a pasar? ¿Qué cree usted que va a pasar con respecto a este tema? No sé cómo están los números, pero yo creo que va a ser declarada inconstitucional, porque no hay un principio elemental del derecho penal que dice que cualquier medida punitiva no puede ser retroactiva. Además de la cantidad de argumentos que existen para cuestionar la constitucionalidad, como por ejemplo el hecho de que sea una ley a medida. Claramente es una ley a medida, ¿no? Bueno, si quieren hacer estas cosas, primero que modifiquen la Constitución Nacional, pero no violen la Constitución Nacional. Yo estoy de acuerdo con que es necesario, asegurar la mayor transparencia de los aspirantes, pero no se logra esto de cualquier manera. Esto solamente se puede hacer cumpliendo con la ley y cumpliendo básicamente con la Constitución Nacional. Y me parece que saben que es una norma que violenta la Constitución Nacional. Vamos a ver cómo están los números. No los conozco a los números cómo están, porque ustedes vieron que son tan variables, se dan vueltas como... Sí. Se dan vuelta para un lado, para el otro, de un día para otro, ¿no? Es una vergüenza cómo funciona el Parlamento. Claro, es algo, doctor Marina Carabajal, lo saluda, buenos días. Hola, ¿cómo le va, Marina? Un gusto. Estos cambios, ¿no? Es como la tortilla que se da vuelta para poder cocerla bien de los dos lados. Sí. Vemos este tipo de manejos bastante llamativos, por no decirle turbio, dentro del Congreso, de legisladores que han acompañado normas que en principio no estaban de acuerdo. Pasó, por ejemplo, con el tema de los jubilados, pasó, por ejemplo, con el tema del presupuesto para las universidades, todas esas cuestiones, sí, que son vergonzantes, ¿no? Pero ahora, ¿qué podemos esperar teniendo en cuenta todos los antecedentes de varios de los legisladores en el Congreso de la Nación ante esta norma, y después también ante el intento de sancionar esta norma, como también con el tema de ficha limpia, ¿no? De pesos libra, que es otro tema que a la sociedad nos preocupa mucho, porque estamos hablando de que el presidente junto a su círculo interno están involucrados en una mega estafa. Señor, es imposible predecir qué es lo que va a ocurrir, porque lamentablemente en eso se han transformado, no todos, pero gran parte de los partidos de la oposición, de la amigable. No sabemos si van a tener posiciones que sean consecuentes con lo que han dicho hace una semana. Claro. Ya no les pedimos que sean consecuentes con lo que pensaban históricamente, sino con lo que decían hace una semana, porque van cambiando de posiciones según, supongo que según las conveniencias o según los acuerdos electorales que hagan en cada provincia. Esto le debería preocuparse más la sociedad por esto, ¿eh? Y algo más voy a decir, si me permite. Sí. Porque claro que tiene que ser muy exigente con los políticos, la sociedad muy exigente. Si queremos una democracia que funcione bien, tenemos que ser muy exigentes con los políticos. Y tendríamos que sancionarlos cuando tienen estos comportamientos, que violan la ley o que son inconsecuentes porque contrarían lo que decía antes. Pero también hay que poner la mirada en otros actores, ¿eh? Por ejemplo, en las grandes corporaciones económicas, por ejemplo, en los CEOs, no sé cómo se pronuncia en inglés, los dueños de las grandes corporaciones,
que siempre se rasgaban las vestiduras en el altar de la seguridad jurídica, ¿se acuerdan? Y del diálogo y de la Constitución. Bueno, y ahora, sin embargo, se callan la boca, nada dicen cuando el presidente hace cosas claramente inconstitucionales, cuando dice barbaridades, cuando mina cualquier posibilidad del diálogo, cuando ofende a la libertad de prensa, cuando ataca a los periodistas, ataca a los empresarios, ataca a los que piensan distinto y de una manera brutal. Yo nunca había visto a ningún presidente ofender, agraviar, insultar. Su padre fue una figura fundamental en la democracia, defendiendo justamente todos los pilares que hacen a esta forma de gobierno. Ahora, ¿cómo se puede pelear? Usted está en un frente político muy importante. ¿Cómo se pelea para poder sostener y defender esto hoy? Bueno, eso es lo que quería decir, ¿no? Pero digo, esos empresarios ahora se callan la boca. ¿Pero cómo es la cosa entonces? Cuando hablaban del diálogo, de la democracia, del trato civilizado, lo único que yo le pido a la gente, que tenga en cuenta, lo único que les importa es que los gobiernos apliquen políticas que los beneficien, aunque perjudiquen a la mayoría. Después, si el gobierno es republicano, si es democrático, si garantiza seguridad jurídica, eso no les importa un pito. No hablo de las pequeñas y medianas empresas, que tienen un compromiso con el país, con su comunidad, con sus trabajadores, con la producción, es decir, con la economía real, no con la timba financiera. Las grandes corporaciones, incluso muchas de ellas multinacionales, no les importa un pito. Y bueno, y así no va a ir. Se ríen, celebran, aplauden las barbaridades que hace este presidente, ¿no? Bueno, yo creo que tiene que empezar a fijarse en la sociedad, porque estos actores económicos tan importantes no son actores políticos en un sentido convencional, pero influyen mucho sobre la política con sus decisiones. Las decisiones que toman pueden jorobar o mejorar las condiciones de vida de la gente. No crean que no pueden tomar decisiones que perjudican muchísimo, pueden bloquear la acción de los gobiernos, pueden paralizar. A ver, ahora va a haber un paro el 7 de la UOM, ¿no es cierto? Sí. A mí me parece, ustedes saben cuántas empresas en la provincia de Buenos Aires es un desastre, ¿no? Pero cuántas personas se han despedido, de 35 a 40.000 personas, se han despedido como consecuencia de la recesión económica y están amenazadas de 50 a 60.000 personas más, pero además de sumar en la recesión económica tenemos que sumarle ahora la importación indiscriminada, la apertura indiscriminada de la economía, que hacen que las pymes no puedan funcionar, no puedan competir, porque además las exigencias que se les establecía antes para asegurarnos de que no hubiera dumping social o dumping de otra naturaleza económico, bueno, ahora ya eso no se controla nunca más, bueno, nos va a ir muy mal. ¿Y cómo se hace? Haciendo lo que estamos haciendo acá. Ahora la sociedad también tiene que ponerse un poco exigente, ¿no? Claro, sí. Y tratar de informarse qué es lo que pasa. Es una vergüenza lo que está ocurriendo. Además nos mienten. El presidente nos miente. Bueno, la gente se dará cuenta que le mienten porque le dicen que los salarios han aumentado. ¿Qué van a aumentar los salarios? Pero yo no hablo por lo que me parece a mí. Yo recorro y voy a las fábricas, y voy a las sociedades de fomento, y voy a los centros de jubilados, y voy a hablar con las instituciones intermedias para preguntarles cuál es la situación de los trabajadores. No nos alcanza el sueldo y algunos tienen 2 o 3 trabajos. Claro. Ahora, doctor, usted está como candidato para diputado nacional. ¿Cómo va a llevar adelante este debate? Que me parece muy importante todo lo que está diciendo, porque es cierto, el famoso círculo rojo, ese círculo de empresarios poderosos que tenemos en el país, son los que están atrás de todo esto. Exacto, y fíjese usted, lo llevan a la televisión, está bien, pero no hablar de sus empresas, lo llevan a hablar de política, y también está bien, pero ellos de política no saben nada, o se hacen lo que no saben. ¿Por qué digo que no saben? Porque la política tiene que ver con el interés general. Y ellos sí saben defender el interés particular, y está bien que lo hagan, porque si no se fundirían. Pero de política no le pregunten a una de esas grandes corporaciones, porque le va a decir lo que le conviene a su empresa, a su sector, y está bien que lo haga. Pero la política trata del interés general, del bienestar general. Bueno, ahora a los empresarios no les importa, entonces nosotros tenemos que tener en cuenta
que los empresarios son necesarios, las grandes empresas, las pymes muchísimo más, pero a sus opiniones políticas tomémoslas con pinzas, no seamos sonsos, claro. Habrá muchos que van a tratar de que la gente no se dé cuenta, ¿no?, de la diferencia que hay entre un empresario y un político, por lo menos en teoría. En teoría el empresario tiene que opinar defendiendo su interés particular y el político defendiendo el interés general, que a veces no coincide con el interés particular de ese empresario, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos a caminar. Yo estoy con el Frente Amplio por la Democracia, que bueno, tuve que irme del partido. Algunos correligionarios ahora entenderán, ¿no?, lo que pasaba en el partido, o creen que lo que está pasando ahora en el partido no pasaba ya en el 2015. Las discusiones que yo tenía por las cosas que se votaban, ¿no? Bueno, claro. Y yo me tuve que ir y creé el Frente Amplio por la Democracia, junto con Libres del Sur, que ya habíamos trabajado juntos, habíamos salido segundos a nivel nacional con el Frente Amplio UNEM, segundos, hay 6-7 puntos del oficialismo de entonces, lo destruyeron, ese fue el primer error. No fue Gualeguaychú el primer error, fue destruir el Frente Amplio UNEM. Si una elección de medio término, como fue la del 2013, es una encuesta gigantesca, los resultados que haya obtenido ese frente en ese año 2013 nos permitía presumir que podíamos reemplazar al oficialismo de entonces desde concepciones progresistas, pero no, lo destruyeron para crear un frente de derecha, como fue Cambiemos, con el apoyo de ciertos actores de la sociedad que estaban muy preocupados por crear una expresión política, una fuerza política que no existía en Argentina, de derecha, liberal, democrática, republicana, aunque con muchos defectos, ¿no? Después en los hechos se demostró que en este sentido también tenía, ¿no? Pero querían crear una fuerza así que no existía, no eran competitivos electoralmente la derecha, bueno, y la crearon. Esto hizo la Unión Cívica Radical en el año 2015, ¿les guste o no les guste? Bueno, y ahora estamos, bueno, no tuvo nunca más candidato a presidente. Claro, cierto. ¿Saben, no? El último fui yo. Sí. Después que hicieron este arreglo no tuvieron nunca más candidato a presidente. No. Bueno, y ahora estamos con Libres del Sur, con Forja, que es otro dirigente, es una fuerza creada por otro dirigente que se fue del partido. Estamos con socialistas, que están en desacuerdo con lo que se está haciendo, allí en la provincia de Buenos Aires lo dejan a libertad de acción, entonces nos acompañan, porque el socialismo también ha arreglado con el PRO. Bueno, hay peronistas que nos acompañan y por supuesto muchísimos radicales, y vamos a tratar de hacer una elección digna y muy buena que aporte al Parlamento república, democracia y justicia social, ¿no? Frente a un ejecutivo que es el menos republicano desde 1983 a la fecha, y algunos radicales quieren aliarse con esta fuerza. Bueno, con La Libertad Avanza. Es el menos democrático, diría yo, el más autoritario, el menos federal, extorsiona a las provincias. Algunos gobernadores aguantan, resisten. Sí, acá en Formosa le están poniendo, ahí están aguantando, mientras que se pueda le están aguantando, sí. Bueno, claro, sí, les digo, miren, en mi partido a mí me decían que bueno, que había que tener en cuenta lo que pedían los gobernadores o cómo votaban los diputados de las provincias que gobernaba el radicalismo, porque necesitaban deben tener una buena relación con un gobierno que los presiona, ¿no? Y yo les contestaba, pero está bien, pero no es a los radicales únicamente que presionan, a todos. Obvio. Bueno, la provincia. Doctor, la gente está... Quilioti en La Pampa, Kicillof en La Pampa, Kicillof en la provincia de Buenos Aires, Quintela en La Rioja. ¿Cómo aguantaron? Doctor, usted decía recién que la gente no reacciona, que no hay una reacción por parte de la sociedad argentina. ¿Cree usted que va a ganar de nuevo La Libertad Avanza ahora en estas próximas elecciones? Yo creo que hay una reacción. Si lo que no la ven son las encuestas. Creo que hay algo que está pasando que
Más o menos, pero no soy un técnico en esto, así que no vale la pena perder tiempo en explicaciones. Yo creo que no detectan algo que está ocurriendo. Cuando yo visito todas estas entidades intermedias, hablo por supuesto del país, pero además les pregunto, y ellos conocen a muchas personas porque las representan, ¿qué dicen los que votaron a Milei en el 2023? Dicen que están muy enojados, muy preocupados, que están desahuciados, muy desesperanzados, porque se están mal. No les alcanza el dinero, pero este señor presidente tiene que salir a recorrer, que recorra. Pero no sabe ni cuánto, mi estimado doctor, no sabe ni cuánto cuesta un kilo de carne, un litro de leche, y eso quedó en evidencia justamente en entrevistas que le hicieron medios internacionales. Y encima nos dice barbaridades a todos, ¿no? Barbaridad, siempre está enojado, siempre está marcado. Sí. Es una cosa y ataca a todo el mundo. Ataca a todo el mundo, a todo el que se diferencia con eso. Es un autoritario, así que nos tenemos que comer. Un señor que es el más injusto, el gobierno más injusto desde el punto de vista social que tenemos, el que está haciendo aumentar la pobreza, miente, en el que hace caer los salarios, si no, no caería el consumo como está cayendo, bueno, el que produce desempleo, y encima tenemos que aceptar los retos de este señor. Ahora, así como le decía que este hombre está cayendo en adhesiones, también le digo que no capitaliza a nadie, se va aumentando ese enojo tipo que ya la gente no quiere, desconfía cada vez más de la política. Esta es nuestra responsabilidad, de que la oposición en serio crear una alternativa que sea capaz de encauzar esa frustración de la sociedad, de darle cauce positivo a esa frustración, ¿no? Vamos a ver la madurez política del pueblo argentino en cada uno de los distritos en estas elecciones, no solo en octubre, bueno, nosotros acá en junio también tenemos nuestras elecciones legislativas provinciales, municipales y la convencional constituyente, que es otra cosa también tan importante acá en la provincia. Que son muy importantes estas elecciones, porque cuando yo recorro y les digo a la gente, hablamos y le digo a la gente de estas instituciones o con los vecinos, le digo, bueno, le dice, ¿cómo vamos a frenar a este hombre? Que hay que frenarlo, le digo yo, por su deriva autoritaria y por su proyecto conservador, injusto socialmente, ¿no? Digo, pero ¿cómo lo vamos a frenar si hasta el 2027 tiene que gobernar? Es cierto, pero para avanzar en su proyecto conservador y muy injusto socialmente, para avanzar con mayor profundidad y para avanzar en su deriva autoritaria, necesita tomar decisiones que pasan por ¿dónde? Por el Congreso. Claro, entonces ahí lo debemos frenar. ¿Qué hay? ¿Cómo se lo frena? Si nosotros logramos equilibrar el poder, si nosotros logramos que se modifique la situación que hoy existe en el Congreso. Hoy, en el Congreso, el oficialismo, no por sí solo, pero sumando fuerzas amigas como el PRO, el radicalismo y el Encuentro Federal, tiene mayoría. Esto es lo que tenemos que lograr, que pierda esa mayoría para poder obligarlo a negociar, a conversar, a escuchar a los demás. Necesitamos modificar la correlación de fuerzas existente hoy en el Congreso. Necesitamos que los espacios de la oposición progresista, republicana, democrática, metan más legisladores que lo que puede meter la derecha. Totalmente.